Bueno, buenas tardes. Como no puede ser de otra forma, yo tengo que empezar por agradecer a Antonio que me hiciera la invitación de estar aquí hoy presentando su libro. En primer lugar, porque ha sido un disfrute su lectura, como creo que será la experiencia de cualquier aficionado al carnaval que aborde sus páginas. Lo que me he preguntado ha sido cuál ha debido ser el razonamiento que lo ha llevado a cometer la imprudencia de que sea yo el que hoy presente el libro. Y se me ocurren un par de ellas. La primera es que nos conocemos desde hace casi 35 años, nos conocimos cuando los dos comenzamos la carrera de Derecho, y yo he tenido la suerte de presenciar muy de cerca, en primera fila, el proceso creativo de Antonio. Algunos de los tangos y algunos de los cuplés de su chirigota Tebeo y algunos de los tangos de sus primeros coros mixtos comenzaron en clases de Derecho Civil, escritos al modo de crucigramas, a lo mejor el quinto verso, después el noveno y después el segundo, algo que a mí me sorprendía mucho. El segundo motivo quizás sea el que la novela a la que ahora me voy a referir se extiende en un periodo que va entre 1965 y 1991. Antonio Rivas, el Carabreva, que es el personaje de su novela, y yo mismo nacimos en 1965, y en 1991 yo comencé, después de aprobar la oposición a la carrera fiscal en la Fiscalía Provincial de Cádiz. Todavía hoy me sigo preguntando si el personaje fiscal del Masa en el cuarteto Audiencia Pública tuvo algo que ver con mi vocación. No he resuelto esa duda. Yo creo que estas dos quizás hayan sido las dos razones por las que Antonio ha querido que esté yo hoy aquí, al margen de esa cualidad de artista invitado a un grupo del que él habla en la novela y que se denominaron Los Monstruos Jurídicos, que interpretaban su excelente repertorio en el autobús que nos llevaba desde Cádiz hasta la Facultad de Derecho. Como ha dicho él, vamos a intentar hacerlo al modo de una conversación, pero yo quiero dar unas pequeñas líneas iniciales de lo que es Del Falla a la Caleta. Yo creo que hay dos rasgos fundamentales que definen la novela. El primero es que, y vamos a intentar hacerlo además contando lo que podamos contar, para no evitar que sigan con ganas de comparar y de leer el libro, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Esa es la primera premisa. La segunda es que también pretendemos hablar fundamentalmente del libro, aunque inevitablemente acabaremos hablando de carnaval. En este caso, Antonio no podrá decir yo he venido aquí a hablar de mi libro, porque si ha venido aquí a hablar de su libro es porque ha venido a hablar del carnaval. Y decía que Del Falla a la Caleta se caracteriza por dos rasgos esenciales. El primero lo menciona él en el prólogo, dice que es un libro dentro de un libro. Incluso hay una distinción tipográfica dentro de la novela. Hay una parte que está escrita en letra cursiva y otra parte que va escrita en letra redonda o letra normal. En realidad no es tanto un libro dentro de un libro, sino una obra que se plantea conforme a un subgénero que es de extenso raigambre en la literatura española, de raigambre cervantina, aunque la novela de caballerías ya lo utiliza antes, que es el género del manuscrito encontrado. Se trata de un narrador que refiere haber hallado un manuscrito, y esto permite un juego muy interesante siempre entre realidad y ficción, porque uno no sabe muy bien quién se sitúa desde el punto de vista de la realidad, si es el manuscrito que está refiriendo el narrador o es el narrador que alude al manuscrito. Y yo creo que Antonio en el libro juega con ese equívoco buscado que provoca la utilización del subgénero del manuscrito encontrado. Y que digo que, bueno, está en el Quijote, pero está en el manuscrito hallado en Zaragoza, allá en Potosí, o está también en San Manuel Bueno y Mártir de Miguel de Unamuno. Y la segunda de los rasgos definitorios de la novela es que pertenece a un también tipo de literatura que está muy de moda en los últimos años, que es el de la autoficción. Es un género literario en el que el autor utiliza su propia experiencia biográfica como material literario. No es una autobiografía, porque también juega un papel muy importante la ficción, pero sí la base con la que se elabora la narración es la propia experiencia vivida del narrador.
Los ejemplos también son más que conocidos. La serie Mi lucha de Knausgaard, que se vende como rosquilla, o algunos de los libros de Anatomía de un instante o Soldado de Salamina de Javier Cercas pertenecen a ese tópico literario. Y esto me lleva a mí ya a referirme primero a la sinopsis de la novela y a formularle la primera pregunta a Antonio. La novela se plantea a partir de la muerte de un personaje, el Carabreva, un comparsista frustrado, un aficionado cabal al carnaval, que fallece en su barrio, en La Viña, y el narrador, que es un tipo que se llama Antonio Rivas, curiosamente, que lo conoce desde la infancia y que le ha llevado los papeles en algún que otro asunto, pues acude a su casa para hacerse cargo de sus pertenencias y tratar de resolver pues las últimas cuestiones, desde el entierro hasta saldar algunas deudas pues, con el propietario del piso en el que vive de alquiler y con algunos otros personajes a los que después aludiremos. Y en esa primera visita del narrador a casa del Carabreva encuentra unos papeles que llevan por título Mis memorias antes de que se me olviden, y que se lleva al velatorio que tiene lugar en uno de los tanatorios de Cádiz, y al que acuden una serie de personajes que son alrededor de los cuales se conforma la novela. De forma que esta se articula, por un lado, con los capítulos de las memorias del Carabreva, que no son realmente sus memorias, sino las memorias del Carnaval de Cádiz entre 1965 y 1991, y el juego que dan los personajes que se encuentran en ese velatorio. El narrador, Antonio Rivas, en los ratos que tiene, que se aparta de las conversaciones que mantienen los personajes, va leyendo los capítulos de las memorias que coinciden con cada uno de esos años. Y por tanto, la primera pregunta que yo quería hacerte, Antonio, es a pesar de ese juego equívoco entre realidad y ficción, tú te desdoblas entre el personaje Antonio Rivas y las memorias del Carabreva, porque son tus propias memorias del carnaval. La pregunta es ¿por qué la novela y por qué no unas memorias o directamente un ensayo, que de todo ello hay en la obra? Yo sabía que no podía contar con mejor presentador porque tenía el vicio o la virtud de que entre examen y examen en la facultad, ya por los años 80, para descansar de lo que leíamos, se leía un libro. El día que nosotros salíamos con la novia, pues él se cogía y se leía un libro. ¿Pero con la novia? Bueno, con la novia. Bueno, pues se me ha ido la pregunta. Sí, te decía que por qué no novela. Que por qué la novela, que por qué el género novela y no la autobiografía, por ejemplo. Pues mira, pensaba en varias cosas, en ser un poco para varios públicos, ¿no? Están de moda últimamente libros de carnaval que son realmente una novela, que todo es absolutamente ficción, incluso utilizando personajes reales y todo con acciones que son ficticias. No era eso lo que yo quería. Tampoco era un tocho científico, que tampoco lo es, porque es un análisis de cerca de 400 agrupaciones, pero vista de la experiencia, donde a lo mejor tiene más importancia una agrupación que yo vi de cerca que otra que era importante ese año, pero que no le digo menos renglones porque no era eso. Aparte, yo empiezo en el año 82, pero a partir del 91, que empiezo con el coro de Julio Pardo, con el que sigo todavía, siendo ahora mismo el matrimonio carnavalesco más longevo de toda la historia del carnaval, y está ahí presente, al que le agradezco como a todos ustedes la presencia. Bueno, pues a partir de entonces me implico demasiado en el carnaval, a participar a fondo, a ganar un año y otro, por suerte hemos ganado muchas veces y seguido incluso, y no me parecía tampoco muy ético, ni iba a ser un juez imparcial si me dedicaba a juzgar agrupaciones que participaron contra la mía y a las que le gané o me ganaron ellos, y sobre todo a partir luego cuando ya empiezo también a hacer chirigota y comparsa. Entonces pensaba que era un buen momento. Eso era una. Otro deseo inconfesable. Tras la máscara. Sí. Otro deseo inconfesable es que el libro yo lo llevaba escribiendo muchísimos años atrás. Vi que abandoné el libro en el año 2006, que ya llevaba pues 11 años sin ponerme en el teclado y tal. Me daba también mucha pereza seguir escribiendo todos los capítulos hasta ahora. Y también entendí que tenía menos interés por dos cosas. Por un lado, porque para el público más mayor, los recuerdos que son del 91 para acá, de cuando recuperamos el Teatro Falla, de ahí para atrás, les va a sonar mucho, van a tener mucho más cariño a esos recuerdos por la nostalgia, por las cosas. También es el día para los jóvenes, para que efectivamente los que no conocen esos carnavales pues lo conocieran. Y los carnavales más modernos, pues como que hay más referencias, hay más libros también que lo analizan, hay más posibilidad de verlo directamente en vídeos de YouTube, en montones de
ya no solo en documentos escritos, sino en documentos de audio y de televisión. Entonces, eran varias razones para pensar que podía tener para el público menos interés unos carnavales más cercanos y sin incidir más en los antiguos. Por eso lo dejé en el 91. Y me inventé por qué razón dejé a este hombre de escribir en el 91. Porque las memorias acaban es cuando él muere realmente ahora, porque hay cosas que se cuentan de la actualidad. Claro. Por otra parte, a mí me ha sorprendido, bueno, relativamente, porque conozco solamente tu conocimiento enciclopédico del carnaval, y además llevas la enciclopedia en la cabeza porque te cabe, eso es obvio. Pero me cuesta creer que no has tenido que tirar de una búsqueda de archivos, de hemeroteca. Pregunte cualquier premio de los que aparecen ahí. Esa es no, pero esa es mi pregunta. ¿Cuál ha sido la labor de documentación para la escritura de la novela? Porque me cuesta trabajo creer que todos esos datos en cuanto a agrupaciones, premios, autores, músicos, componentes, fichajes, está todo en la cabeza, y quizá un poco como se llama mi memoria antes que se me olviden, porque sé que con la edad uno va a ir perdiendo un poquito las facultades y quería que se publicaran antes de que se me olvidara. Todo eso se me deja todavía en la cabeza. Dicho lo cual, yo me permito sugerir, si hay, que espero que las haya, sucesivas ediciones del libro, no vendría nada mal un índice onomástico, porque no, lo digo en serio, porque a la hora de buscar una referencia, alguna agrupación, algún año viene bien, está en la página 54, está en la página 115, porque son 400 agrupaciones las que 400 agrupaciones, pero después hablamos de autores, hablamos de música, hablamos de componentes. Sí. El único índice es que un poco los capítulos, como bien has dicho, empiezan por el año, empiezan por un capítulo del libro de Calabreva, de sus memorias, con lo cual sí puede ir uno, cualquiera de los que lo lean, que quieran conocer lo que es, o sea, tiene dos lecturas la novela, el que quiera leer la novela en sí, el tema de los datos como que le estorbe, y digo, bueno, pues me voy saltando todos las determinantes, pues más o menos la mitad, más o menos está así, a 50%. Y el que quiera conocer datos específicamente de cómo fue, o bajo mi visión un carnaval en concreto, se va al año 84, por ejemplo, y se va, y ahí están todas las agrupaciones del 84, en algunos casos incluso clasificadas por los premios obtenidos. Empiezo a hablar de una o de otra a razón de lo primero que me llega en la época que están los ensayos, y cuando ya se habla ya a nivel de concurso, pues del primer premio hasta el que quedara, incluso los cajonazos. Yo decía en mi intervención inicial que hay en la novela un desdoblamiento. Antonio Rivas como personaje real se desdobla en Antonio Rivas el narrador, pero también en el personaje del Calabreva. De forma que algunas de las cosas que refiere el Calabreva, no me cabe duda, además algunas las conozco de primera mano, que han sido vivencias de Antonio Rivas, personaje real, y otras que cuenta el propio personaje Antonio Rivas, pues son pura invención. El Calabreva es un personaje fracasado, un personaje que aspiraba a ser comparsista y no pudo serlo, que no hizo carrera de sí mismo, que acabó viviendo en la pobreza. Mi pregunta es, ¿es una especie de alter ego de Antonio Rivas? Sí. ¿Tú te has mirado en lo que pudiste haber llegado a ser y afortunadamente no terminaste siendo? Efectivamente, yo nací en la calle San Rafael, el que está justamente en el trayecto del Falla a la Caleta, y es un barrio que es el Mentidero, es el balón entre el Mentidero y la Viña, y yo he tenido dos colegios, el colegio del grupo, la calle San Rafael, y luego San Felipe. Y bueno, en ese barrio se daban todas las oportunidades, estaban los dos peligros, las dos tentaciones, el dedicarte demasiado al carnaval y al Falla, y dedicarte demasiado a la Caleta y a Serradona, que decíamos en nuestra época. Allí no decíamos novillos, decíamos a Serradona y tal. Y esas cosas. Curiosamente también está en ese barrio las facultades, o sea que aquel chaval que tuviera talento también puede dedicarse a estudiar. Pero había esos peligros, había muchas posibilidades de doblarte, mucho coqueteo con los primeros cigarros, los cigarros te llevan a otra cosa. Y bueno, en ese colegio he tenido yo, y en el barrio cualquier chaval pudo o dedicarse a construirse personalmente o a destrozarse por los muchos peligros que podía dar la historia. Aquí estamos viendo el carnaval desde el punto de vista también de lo cultural y tal, y también hay mucha gente que por meterse demasiado abrazar demasiado a la fiesta, han pensado que podían incluso vivir de esto, han abandonado los estudios, y bueno, yo, en la historia creo que muy poquita gente ha vivido el carnaval, con mucho sí un complemento de su trabajo. Y si nos ponemos a poner ejemplos desde Paco Alba a Antonio Martín, a Villegas, todos tenían su trabajo. Paco Alba vuelve de Madrid y Villegas vuelve de Madrid cuando ven que tiene problemas de que el trabajo suyo se le puede agotar, y esa es la base más